Vamos a ingresar ahora en el cálculo básico de una instalación eléctrica, para lo cual nos vamos a abocar a la determinación de lo que se denomina grado de electrificación de una vivienda. ¿Sí? Grado de electrificación de una vivienda. Esto es en base a los pasos que nos pide la normativa de la AEA. Para la determinación del grado de electrificación de la vivienda, arrancamos inicialmente ubicando un primer grado determinado por la superficie que tiene la vivienda como límite de aplicación, es decir, cuál es toda la superficie en la cual se va a extender el diseño del proyecto eléctrico. En esta primer tabla que estoy mostrando, vemos que en la primera columna existen 4 grados de electrificación: mínimo, medio, elevado y superior. En la segunda columna aparece cuál es el entorno de superficie a la cual pertenece cada uno de los grados de electrificación que recién mencioné. ¿Ah? Luego hay otra circunstancia más que vamos a ver más adelante y que es la demanda de potencia máxima simultánea. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Como pasos, lo primero que vamos a hacer es determinar la superficie que tiene la vivienda para así saber dentro de qué grado de electrificación inicialmente nos pone nuestra vivienda. ¿Sí? Para eso, el grado de electrificación mínimo indica que, según la norma, se aplica para vivienda de hasta 60 metros cuadrados de superficie. Y cuando hablamos de superficie estamos hablando, como vimos en otro momento, calculando el 100% de la superficie cubierta más el 50% de las superficies semicubiertas. Y entendemos como superficies semicubiertas cuando a los espacios les falta uno de los cerramientos, por lo menos uno de los cerramientos, ¿no? Si es un rectángulo o cuadrado, le puede faltar 1, 2 o 3 cerramientos. Bien, en ese caso, la superficie se denominará semicubierta y para el cómputo será tomado el 50% de esa superficie. ¿Sí? Bien. Para el grado de electrificación medio, se considerarán viviendas que tengan una superficie mayor a 60 metros cuadrados y hasta 130 metros cuadrados. En el caso de superficie de más de 130 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, inicialmente estarán ubicadas dentro del grado de electrificación elevado. Y cuando la vivienda tenga más de 200 metros cuadrados, estará dentro del grado de electrificación superior. ¿Está? Entonces, por ejemplo, para el caso de esta pequeña vivienda que estuvimos trabajando, que tiene acá abajo un ancho sobre la línea municipal de edificación de 9,5 metros, ¿sí? Y su largo hacia el fondo
tiene un total también de 9 metros y medio. Pero la última parte de atrás es una galería, o sea que tiene dos lados no construidos, el lado que da hacia el patio y el costado izquierdo, mientras que la parte que da a la vivienda tiene la pared contra la vivienda, el cierre de la vivienda, y a la derecha tiene eh, como un pequeño murito también. De modo que sería el ancho 9 metros 50 por 8 metros 50 la profundidad. Eso sería todo lo que sería superficie cubierta. Y luego se le sumaría la mitad de lo que sería galería más lavadero. Entonces sería más 1 metro por 9 metros con 50 dividido 2, es decir, el 50%. ¿Sí? Lo cual nos da un total de 85,5 metros cuadrados de superficie total. Siendo así, para la vivienda esta, estaríamos inicialmente ingresando dentro de esta celda de superficie y nos estaría dando que de entrada, inicialmente, estamos con un grado de electrificación medio. ¿Está? Perfecto. Ese es inicialmente nuestro grado de electrificación medio, inicial, medio. Bueno, teniendo eso en mente, continuamos con el cálculo y entramos en esta otra tabla donde vemos cuáles son las cantidades mínimas de circuito que la norma nos exige para una vivienda, teniendo en cuenta cuál es el grado de electrificación de la misma. Por ahora tenemos un primer grado determinado, medio, entonces nos ubicaríamos en este sector. ¿Sí? Esta tabla tiene en su primer columna los grados de electrificación, luego en la segunda columna la cantidad mínima de circuitos para cada grado de electrificación, y luego a partir de ahí, esa cantidad mínima de circuitos, cómo se pueden combinar, ¿no? ¿Circuitos de qué tipo? Para eso les tengo que comentar primero qué tipo de circuito se considera. Si bien ya estuvimos hablando un poco sobre el tema, tenemos circuitos de iluminación de uso general, que se simboliza acotadamente con las tres siglas IUG en mayúscula. También tenemos tomacorrientes de uso general, cuyas siglas son TUG en mayúscula. Y así también tenemos iluminación de uso especial, IUE, y también tomacorriente de uso especial, TUE. ¿Está? Perfecto. Son los 4 circuitos principales de los cuales hablaremos en el diseño. Para el caso de grado de electrificación medio, la cantidad mínima de circuitos son 3. Podemos poner más circuitos, no hay problema con eso. ¿De acuerdo? Esto es lo mínimo que hay que cumplimentar para la norma. Es decir, no podemos poner solo 2 circuitos, debemos poner por lo mínimo, por lo menos 3. Ahora, nos da 4 variantes mínimamente para distribuir esos 3 circuitos. La variante A es de colocar un circuito de iluminación de uso general, más uno de tomacorriente de uso general, más uno de iluminación de uso especial. ¿Ok? La variante 2 es uno de iluminación y otro de tomacorriente, ambos de uso general, más uno de tomacorriente de uso especial. Luego
da la opción de poner 2 de iluminación de uso general, más 1 de uso general, de toma corrientes, y después invertir esto y poner un circuito de iluminación de uso general y 2 de toma corriente de uso general. En realidad, en las viviendas unifamiliares, la experiencia me dice que normalmente el que se utiliza es la variante B, donde se coloca un circuito de uso general, un circuito de toma corriente de uso general y un circuito de toma corriente de uso especial que suele ser asignado para el lluvero eléctrico o para el termotanque eléctrico o para el lluvero más el termotanque o para los aire acondicionados, ¿no? Por ejemplo. Bien. Estamos bien hasta ahí entonces. Luego vamos a determinar cuáles serían la cantidad mínima de puntos de utilización en cada local. Para eso nos valemos de esta tabla, que creo que nosotros ya la hemos escaneado y está en el aula virtual Moodle, que tiene para cada ambiente de la vivienda cuáles son los mínimos puntos de utilización en función del grado de electrificación inicial que hemos determinado. ¿Está bien? Acá en esta diapositiva yo solamente he colocado la parte superior de una de las planillas que tiene la norma de la EA, ¿no? Y acá nos indica que, por ejemplo, para el ambiente sala de estar, comedor, escritorio, o un estudio o una biblioteca, en viviendas, y fíjense que para cualquier grado de electrificación, para estos lugares, para cualquier grado de electrificación, se debe colocar como mínimo una boca de iluminación de uso general cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción. ¿Ah? O sea, si tenemos 20 metros cuadrados, deberemos colocar 2. Y si tenemos 10 metros cuadrados, bueno, como mínimo hay que colocar una. ¿Ok? Iluminación de uso general. Y como toma corriente de uso general, una boca cada 6 metros cuadrados de superficie o fracción. Quiere decir entonces de que va a ser necesario que determinemos cuáles son las superficies de cada uno de los ambientes. ¿Está? Y luego, para el caso de toma corriente de uso especial, vemos que para el caso de grado de electrificación mínimo y medio, no son exigibles. Puede no haber ningún toma corriente de uso especial. En cambio, si estamos en grado de electrificación elevado o superior, entonces una boca, si la superficie de ese ambiente, sala de estar, comedor, supera los 36 metros cuadrados. ¿Mm? Esto no quiere decir que igual yo crea que en mi estar voy a colocar un acondicionador de aire, por lo tanto voy a colocar un tomacorriente de uso especial y listo, no hay problema. ¿Ok? Esto es todo mínimo. Entonces, si vamos a nuestra vivienda, a esta vivienda, a ver, el frente tiene 9,50 metros, 9,50 metros, y esto está más o menos en la mitad. Yo diría entonces que acá nuestro living comedor tendría un ancho de, supongamos, 4 metros. Vamos a ver más o menos. 5 metros. 5 metros. Y hasta el fondo tendría 8,50 metros. Entonces, 5 por 8,50, 42,5 metros cuadrados. ¿Sí?
42,5 metros cuadrados tiene nuestro living comedor. Por lo tanto, ¿cuántas serían la cantidad de bocas como mínimo que tengo que poner para iluminación de uso general? 42,5 dividido 18 metros cuadrados me dice 2,36. 2,36. Por lo tanto, deberé poner como boca de iluminación general mínimo 3. ¿Sí? 3. Es decir que deberíamos colocar acá una boca más. Colocar 3 bocas de iluminación de uso general en todo este espacio. Living comedor. ¿Está? Y en cuanto a toma corriente de uso general para ese mismo ambiente, sala, estar y comedor, dice una boca cada 6 metros cuadrados. O sea que 42,5 dividido 6, 7. Debería colocar 7 tomacorrientes de uso general ahí. 7. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí habíamos grado 5, 6, 6. Deberíamos agregar uno más. ¿Está? 7. Cada 6 metros cuadrados. Bien, ¿me van siguiendo? Eso sería lo mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que me fijo entonces en mi proyecto, contrastando con lo que dice la norma, y me fijo si lo que yo estuve diseñando está bien o si está por debajo. Si está por arriba, está todo ok, ¿no? Pero si está por debajo, debo adecuarme a lo que pide, la norma. ¿Está? Bien, así que en este caso, por ejemplo, debería agregar una, una boca de iluminación más y debería agregar, bueno, 1, 2, 3 bocas de tomacorrientes de uso general. Si vamos, por ejemplo, al dormitorio, superficie menor de 10 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene mi dormitorio? 4 metros por 3 metros, 12 metros. 4, pero acá le come esto, acá esto es menor, 12 metros, 10 metros, supongamos que tiene, 10 metros. Entonces, dormitorio menor de 10 metros, una boca, para todos los grados de electrificación, debemos poner como mínimo una boca de iluminación de uso general y 2 bocas de tomacorriente de uso general. Y no es exigible tomacorrientes de uso especial. Y si el dormitorio tiene una superficie mayor de 10 metros cuadrados y hasta 36 metros cuadrados, se exige una boca de iluminación de uso general y 3 bocas como mínimo de toma corriente de uso general. ¿Ok? ¿Cómo estamos nosotros? ¡Pac! Tenemos una boca de iluminación de uso general y 1, 2, 3, y habíamos puesto 2 más, 5 toma corriente, así que estamos más que bien ahí. ¿Ok? Perfecto. Y así vamos viendo cada uno de los ambientes si vamos cubriendo lo mínimo que la norma nos dice. ¿Sí? Un detalle a tener en cuenta es que en la cocina la norma nos dice, nos da esta frase. 3 bocas más 2 tomacorrientes, dice. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? Ahí la norma dice que debe haber 3 bocas, o sea, 3 puntos distintos para extraer energía, ¿no? 3
bocas. Más 2 tomacorrientes. Esos otros 2 tomacorrientes pueden estar en dos bocas separadas o pueden estar en la misma boca, es decir, una boca que tenga 2 tomacorrientes. ¿De acuerdo? O sea que como mínimo, en total va a tener 5 tomacorrientes, porque son 3 bocas más 2 tomacorrientes de uso general, de tomacorriente de uso general. ¿Está bien? Obviamente que se pueden poner más, ¿no? Pero eso es lo mínimo que la norma nos indica. ¿Ok? Es interesante esta tabla porque también nos dice de que en los balcones es necesario colocar unas tomacorrientes, además de la iluminación. Nos dice que en los pasillos también habría que colocar iluminación y tomacorrientes también para hacer la limpieza, para distintas tareas, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo los pasos, primero colocamos punto de utilización de iluminación, punto de utilización como tomacorrientes, y luego venimos a esta tabla y verificamos si estamos bien con lo que hemos diseñado. Si no, lo modificamos. Si estamos por debajo de lo que la norma pide, no lo modificamos. ¿Sí? Los puntos de utilización, que son para diferentes usos, ya sea iluminación de uso general, toma corriente de uso general, toma corriente de uso especial, deben tener una cantidad máxima de bocas, ¿sí? Y eso viene dado por esta tabla, que viene en la norma, donde según el tipo de circuito, ya sea uso general o uso especial, y a su vez de iluminación o toma corriente, se deberá tener una cantidad máxima de bocas. Para uso general, ya sea toma corriente o iluminación, 15 es la cantidad máxima de bocas que se permite por circuito. Es decir que si ustedes tienen más de esa cantidad de bocas, hay que dividirlo en dos circuitos. Pero claro, si tienen 16 bocas, y si recuerdan lo que les dije sobre el centro de gravedad de las cargas, no es conveniente que hagan un circuito de 15 bocas y un circuito con una boca, ¿no? Es conveniente que hagan dos circuitos de iluminación de uso general, digamos, de 8 bocas cada uno, ¿ok? Y con los tomacorrientes lo mismo, ¿no? Ahora, si tienen 16 tomacorrientes de uso general, ahí creo que lo que le conviene hacer es hacer un solo tomacorriente de uso general y ese otro tomacorriente que le está quedando, en realidad conectarlo al tomacorriente de uso especial, si es que tiene la vivienda, ¿sí? Un tomacorriente de uso especial. De modo que no generar dos circuitos de 8 tomacorrientes de uso general. ¿Sí? Eso le voy a explicar ahora a continuación. Pero básicamente esta tabla es para que ustedes vean cuál es la cantidad máxima de bocas que puede tener cada circuito, ¿sí? Y otra cuestión que está muy interesante es la protección de ese circuito, es decir, la llave termomagnética que va a comandar ese circuito, cuál va a ser la intensidad máxima que pueda tener esa termomagnética, ¿no? Que habla, bueno, para iluminación de uso general, 16 amperes como máximo, toma corrientes de uso general 20 amperes como máximo, y cuando es uso especial, ya sea iluminación o toma corriente, 32 amperes como máximo. ¿Está? Luego, el paso siguiente es determinar la demanda máxima de potencia
simultánea de toda la instalación. Y para eso se determina cuál es la demanda máxima de potencia simultánea para cada circuito. ¿Está? Y esta tabla, que se las muestro acá y está en el aula virtual Moodle, es extraída de la norma, nos indica lo siguiente. Cuando el circuito es de iluminación para usos generales, sin tomacorriente derivado, ¿no? Es decir, que no hay un tomacorriente que está enganchado a ese circuito, sino solo iluminación. ¿Tá? ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque a veces que tenemos un circuito de todo de iluminación, ¿no? Iluminación, 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 llega hasta el quincho la iluminación, y decimos, pero yo acá en el quincho quiero poner un tomacorriente. Voy a traer otro par de cables desde la vivienda hasta el quincho. ¿Por qué no uso directamente este conductor que traje para la iluminación y pongo un tomacorriente? Ahí ya la norma te castiga porque no se sabe en ese tomacorriente único que estás poniendo ahí qué tanto puede llegar a conectarse, ¿no? Lo único que falta es que traigas un cablecito, porque es solo iluminación, y digas, no, vamos a poner un tomacorriente, y a ese tomacorriente se le conecte una zapatilla, un multitoma, y está el grupo de música, los cargadores de celular, qué sé yo, un montón de artefactos. Bueno. Entonces, cuando es solamente luminarias, bueno, en cuanto a lo que vivienda se refiere, la demanda máxima de potencia se calcula como el 66% de lo que resulte de considerar todos los puntos de utilización a razón de 150 watts cada uno. Dice volampera ahí, pero digamos es la potencia, watt. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si tenemos no 15 bocas en ese circuito de iluminación, sino tenemos solo 10, entonces debemos multiplicar 10 bocas por 150 watts cada boca y ahí multiplicar por 0,66. Y ese valor en watt va a ser la potencia máxima simultánea, la demanda máxima de potencia simultánea que va a tener ese circuito. ¿Está? O sea, se ve que hay una reducción que tiene que ver con, bueno, la cantidad, ¿cómo es? La no simultaneidad de luz. ¿Ok? Aparte, bueno, estamos considerando que en cada luminaria va a haber una lámpara de 150 watts, lo cual es bastante difícil, ¿no? Perfecto. Cuando usamos tomacorriente de uso general, el circuito de tomacorriente de uso general, la norma no nos pregunta cuánta boca pusiste, no te pregunta nada, sino que te dice, por cada circuito de tomacorriente de uso general se aplica 2200 volamperos, o sea, 2200 watts por circuito. Eso es lo que significa la demanda máxima de potencia simultánea para el circuito de tomacorriente de uso general. Por esa razón es la que yo les dije que no es conveniente que en vez de tener un circuito de tomacorrientes de uso general tengamos dos. Porque al tener dos circuitos, por cada circuito, aunque tenga una sola boca, se deberá considerar 2200 watts como demanda máxima de potencia simultánea. ¿Está bien? Por eso es preferible que en vez de hacer otro circuito más, 2 de 8, es preferible tener uno de 15 y esa única boca conectarlos. Supongo que va a ser posible, o sea, no va a tener 15 bocas de uso especial, pasarlo al de uso especial. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Luego, ¿qué pasa cuando se utiliza iluminación para
usos generales con algún tomacorriente, que es la segunda fila esta. Ahí ya te castiga, como le dije hoy, el reglamento, y directamente se considera 2200 watts por cada circuito, aunque sea de iluminación. Aunque sea de iluminación. Por haber puesto tomacorriente derivado, 2200 watts por circuito. Luego tenemos qué pasa cuando hay iluminación de uso especial, ¿sí? Alguna iluminación dramática, algunos reflectores, algo por el estilo. Entonces, se considera el 66% de vuelta de todos los puntos, pero ahora en vez de 150 watts en cada punto de utilización, se debe considerar 500 watts en cada punto de utilización. Y por último, en el circuito de toma de corriente de uso especial, como mínimo, se deberá colocar 3300 watts por circuito. ¿Está? Acá hago la salvedad de que esto es lo mínimo, es decir, toma corriente de uso especial, y tengo un solo acondicionador de aire. ¿Cuánto consume un acondicionador de aire, un split? Y andará en 1500 watts. ¿Ok? Bueno, pero acá se deberá considerar, por ser un circuito de uso especial, 3300 watts, 3300 voltamperios. ¿Ok? Pero, en el caso de un lluvero eléctrico como yo tengo en mi casa, que tiene 7000 watts, yo no voy a considerar que la demanda máxima de ese circuito va a ser 3300. No, la norma me dice que es 3300. No, ese es mínimo. Lo que yo estoy sabiendo que me va a demandar ese circuito son 7000 watts. Entonces, no voy a colocar eso. Es lo mismo que bueno, haga un circuito de uso especial y coloque 5 aire acondicionados en ese circuito. 5 bocas. 5 bocas, puedo poner hasta 12. 5 bocas nomás pongo, 5 aire acondicionados. Y sumo lo que las 5 aire acondicionados me consumen y estoy en 6000, supongamos 6000 watts. No voy a considerar los 3300 que de mínimo me pone la norma. No, tengo que considerar lo que realmente estoy poniendo en ese circuito. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto es mínimo, ¿no? Por eso ahí mismo acá dice, valor mínimo de la potencia máxima simultánea. Valor mínimo. ¿Está? Si ponen un solo aire acondicionado, mínimo 3300 watts. Y si ponen más de lo que correspondería a 3300 watts, entonces deben considerar su valor real. ¿Ok? Bien. Sumamos entonces la potencia máxima simultánea de cada circuito, sumamos de todos los circuitos y nos da un valor total de la instalación de demanda máxima de potencia simultánea. ¿Y qué hacemos con ese valor máximo? Volvemos a la primera tabla y vemos dónde caemos en esta primera tabla. Que para cada uno de los grados de electrificación tiene distintos valores. Para el mínimo hasta 3,7 kilowatt o kilovolt-ampere, colocan acá. Luego, el grado de electrificación medio hasta 7 kilowatt, elevado hasta 11 kilowatt, tan kilowatt acá. Acá estuvimos hablando nosotros de watts, acá todo watts. Después dividimos por 1000 y pasamos a kilowatt y así vemos cómo entramos en esta tabla. ¿Ok? Bueno, en nuestro caso acá habíamos inicialmente, en función de la superficie, ingresado con un grado de electrificación medio. ¿Qué puede pasar? Después de todo el cálculo que hicimos pueden pasar tres cosas. La primera es que nuestra demanda de potencia máxima simultánea
caiga por debajo del valor que nos indica el grado de electrificación que inicialmente iniciamos, ¿no? Supongamos que tengamos menos del 3,7. Entonces, según la potencia máxima simultánea, estaríamos en otro grado de electrificación mínimo. Para ese caso, no hacemos nada más y se adopta entonces como grado de electrificación de la vivienda lo que habíamos determinado inicialmente en función de la superficie. ¿Ok? Y terminó el asunto. El otro caso que puede hacer es que de justo coincida y tengamos ahí entre 3,7 y 7 kilowatts la demanda potencia máxima simultánea, entonces estarían coincidiendo el grado de electrificación inicialmente planteado con el determinado con la demanda máxima simultánea. Y en ese caso no hacemos más nada tampoco, porque feliz coincidencia, listo, quedamos ahí, nuestro grado de electrificación es ese que se determinó inicialmente, medio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nuestra demanda de potencia va más arriba de 7, ¿no? Y no llega a 11? Entonces, según la demanda de potencia máxima simultánea, estaríamos en un grado de electrificación elevado, no medio. En ese caso, tenemos que iterar, es decir, nuestro nuevo grado de electrificación será elevado y ya no medio. Y ahí reiniciamos el proceso otra vez. Venimos acá, elevado, y vemos cuál es la cantidad de circuito mínimo que tenemos que colocar. Así que si nosotros no tenemos esa cantidad de circuito determinado anteriormente, debemos incorporar algún tipo de circuito, y acá la norma nos da una única variante mínima, que es 2 circuitos de iluminación de uso general, 2 circuitos de toma corriente de uso general y como mínimo, un circuito de toma corriente de uso especial. Ok, macanudo. Vemos cómo dibujamos eso en el nuevo diseño. Y luego repasamos otra vez todos los ambientes, pero ahora ya no con el grado de electrificación medio, sino el grado de electrificación elevado. Muchos no van a cambiar, porque como pueden observar, los puntos mínimos de utilización son los mismos para todos los grados de electrificación. Pero habrá algunos en los que puede llegar a cambiar. Por ejemplo, si pasamos de medio elevado, vemos acá de no exigirnos ningún toma corriente de uso especial, acá sí puede llegar a exigirlo. ¿Ok? Acá, en el caso que el dormitorio tenga más de 36 metros cuadrados, se ve que en el grado de electrificación elevado y superior aparece una boca de toma corriente de uso especial, ¿no? Bien. Entonces, revisamos otra vez los puntos mínimos de utilización con el grado de electrificación nuevo, elevado. Y normalmente ahí ya obtenemos cuál es el grado de electrificación y listo. ¿Ok? Bueno. A su vez hay un coeficiente de simultaneidad que se puede aplicar en las instalaciones dependiendo del grado de electrificación. ¿Sí? Bueno, pero llegamos hasta acá, a ver qué es esto. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta acá? Con esto estaría cerrado el tema de la obtención del grado de electrificación de la vivienda. ¿Tienen alguna pregunta puntual sobre esto ahora? O tal vez lo tengan que masticar, revisar un poco, rever. ¿Sí? Porque la verdad que es mucha información la que le estuve dando.
Pero el procedimiento, como pueden ver, no es tan complicado, es seguir unos pasos y la parte más importante es la inicial, de ir definiendo dónde y cuántos van a ser los puntos de utilización dentro de cada ambiente. Bueno, ¿tienen alguna consulta respecto a esto? Muy bien. Voy a dejar de grabar entonces.